Toño Sanchís, el otrora manager de Belén Esteban, se enfrenta a 3 años de prisión, una sentencia que podría enviarlo directo a la cárcel por su presunta trama de engaño y abuso de confianza. La prueba irrefutable que desvelamos esta noche son los documentos explosivos y las declaraciones judiciales que demuestran una vasta red de manejos ilícitos y un desfalco sistemático que dejó a la conocida princesa del pueblo en una situación de vulnerabilidad extrema, un entramado financiero que ha sido escrupulosamente diseccionado por la Fiscalía. Este es el relato sin filtros de una traición que ha conmovido los cimientos del mundo del espectáculo, un capítulo oscuro que parecía cerrado tras el veredicto civil, pero que ahora reabre sus heridas más profundas en la esfera penal. La justicia, lenta pero implacable, parece estar a punto de dictar su veredicto definitivo, un desenlace que muchos ven como la culminación inevitable de una historia marcada por la avaricia y la manipulación. Estamos hablando de cifras que escandalizarían a cualquiera, de una confianza destrozada y de un personaje que, desde las sombras, movía hilos para su propio beneficio a costa del trabajo y la buena fe de su representada. Prepárense, porque lo que van a escuchar esta noche va más allá de un mero chismorreo. Es la crónica de un desengaño con consecuencias devastadoras. ¿Es este el final del camino para quien osó traicionar la confianza de una figura tan querida? El eco de esta vergonzosa saga nos remonta a años atrás, a los albores de un vínculo profesional que, por desgracia, degeneró en una clara operación de rapiña. Quienes hemos seguido de cerca la trayectoria de Belén Esteban, observamos con preocupación los pasos de su entonces apoderado, Toño Sanchís, un hombre que, con el tiempo, reveló una faceta oscura y calculadora. Yo mismo, en aquellos tiempos en los que cubría sus eventos y proyectos, desde exóticos cruceros hasta sus momentos más íntimos, me atreví a lanzar una advertencia pública, un clamor que, lamentablemente, fue desoído con una soberbia pasmosa. Recuerdo con claridad haberle dicho a Belén: cuidado con quienes te rodean, ten mucho cuidado con aquellos en quienes depositas tu representación profesional, porque no todo lo que reluce es oro. Lejos de prestar atención, su respuesta fue la de una fiera herida, arremetiendo con vehemencia, respaldada por un Toño Sanchís que también se lanzó contra mí, pues mis palabras ponían en entredicho su turbio proceder. Su ego ya dejaba entrever un desdén por las normas que resultaría fatal. ¿Acaso el brillo del éxito puede cegar tanto como para ignorar las voces que intentan alertar del peligro inminente? No era una acusación de robo en aquel instante, pues carecía de pruebas concretas de su subrepticia actividad delictiva, pero sí tenía la firme convicción, una intuición casi periodística, de que Sanchís, y de forma flagrante y deliberada, filtraba información altamente sensible a la prensa. En cada cobertura, en cada viaje, en cada fotocal de la princesa del pueblo, una misma agencia de comunicación aparecía por arte de magia. ¿Una coincidencia demasiado perfecta para ser casualidad? ¿Un encuentro aislado? Vale. Pero cuando te lo encuentras en todos los viajes, en cada evento que involucraba a Belén, blanco y en botella. El dueño de esa agencia, íntimo amigo y presunto cómplice de Sanchís, era la clave de un engranaje perfectamente engrasado para monetizar la vida de Belén Esteban hasta el último detalle, incluso aquellos que deberían haber permanecido en la más estricta intimidad. Esta práctica desleal no solo violaba la confianza profesional, sino que minaba la reputación y el control de Belén sobre su propia imagen, convirtiéndola en una mercancía para el beneficio de unos pocos, un claro abuso de su posición. ¿Cómo pudo Belén Esteban permanecer ciega ante un engaño tan descarado durante tanto tiempo, ignorando los murmullos y las evidencias que se acumulaban a su alrededor? La inocencia, o quizás la confianza ciega de Belén Esteban, le impidió ver lo que para muchos era un secreto a voces. Su relación con Sanchís se basaba en una lealtad que ella consideraba inquebrantable, una amistad que trascendía lo profesional. Sin embargo, poco a poco, Belén comenzó a percibir esos extraños manejos, esos hilos invisibles que, con el tiempo, fueron deshilachando su confianza y sembrando la semilla de la duda sobre la gestión de su carrera y, más importante aún, de su vasto patrimonio. Eran los signos de un descontrol financiero y de una gestión opaca que, aunque sutiles al principio, comenzaron a aflorar, despertando las alarmas de aquellos que velaban por sus intereses legítimos. Belén, inmersa en una época personal particularmente compleja, una etapa de vulnerabilidad extrema donde su salud y su bienestar emocional estaban en juego, se encontraba en una posición en la que era fácil de manipular. La mente de la princesa del pueblo estaba lejos de las frías cifras y los documentos legales, concentrada en recuperarse, lo que la convertía en la víctima perfecta para un depredador sin escrúpulos.
¿Imaginan la amargura de descubrir que la mano que debía guiarte era la misma que te hurgaba en el bolsillo, aprovechándose de tu debilidad más crítica? Mientras Belén batallaba en su esfera personal, en los despachos de la fábrica de la tele, la preocupación crecía. Los directivos, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, no eran ajenos a los rumores ni a los patrones extraños. Llevaban tiempo observando los métodos poco éticos de Sanchis, su habilidad para los chanchullos económicos y su manera de inflar las exigencias contractuales. Sabían que Sanchis, en sus negociaciones para Belén, siempre buscaba maximizar el dinero, pero percibían que algo no cuadraba, que una parte desproporcionada de ese pastel no acababa en la cuenta de su representada. La situación generaba un dilema ético para la productora: intervenir inmediatamente, arriesgándose a un conflicto abierto con un representante poderoso, o esperar el momento oportuno. La balanza se inclinaba hacia la prudencia, esperando el momento exacto para actuar. Sin embargo, la acumulación de indicios y la necesidad de proteger sus propios intereses comerciales frente a un intermediario que consideraban abusivo, les empujó a tomar una decisión crucial que cambiaría el rumbo de esta historia de traición. ¿Pueden concebir la tensión en esos despachos, calculando el momento preciso para asestar el golpe a un hombre que se creía el rey de las negociaciones? La verdadera magnitud del engaño comenzó a desvelarse cuando llegó el momento crucial de la renovación del contrato de Belén Esteban con la productora. Es aquí donde la trama adquiere un giro dramático y se revela una información que nunca antes se ha hecho pública con esta claridad. Toño Sanchis, consciente de su posición de poder y aprovechándose de la situación, ejercía una presión insostenible sobre los responsables de la cadena, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, para asegurar las condiciones más ventajosas, para él, no para Belén. Su táctica consistía en apretar las tuercas de tal manera que Belén obtenía contratos estratosféricos, sí, pero con un objetivo ulterior y sucio: manipular las cifras y desviar fondos sin que la colaboradora se percatara, inflando sus propias comisiones y dejando a Belén en una situación de indefensión financiera. Los directivos, que conocían de primera mano las triquiñuelas de Sanchis, y que veían cómo la balanza se inclinaba desproporcionadamente en las negociaciones, decidieron intervenir de forma decisiva. Imagínense la astucia de un representante que usa la fama de su cliente como un escudo para su propio robo, mientras negocia contratos millonarios. No querían que Belén Esteban siguiera percibiendo esas cantidades desorbitadas que Sanchis utilizaba, en parte, para su beneficio personal y no solo para el de su cliente. Fue entonces cuando, armados con pruebas incontestables y la verdad más cruda, se acercaron a Belén Esteban con una revelación abrumadora que lo cambió todo. Este individuo te está robando, y tenemos las pruebas que lo demuestran. La escena debió ser de una intensidad indescriptible, la princesa del pueblo confrontada con la más amarga de las realidades por aquellos que, paradójicamente, tenían también sus propios intereses en juego, pero que en ese momento le ofrecieron la clave para despertar de su pesadilla. La entrega de los documentos fue un golpe demoledor, una descarga de realidad que sacudió los cimientos de su confianza, una traición de proporciones épicas que redefinió su percepción de la lealtad y la amistad en el traicionero mundo del espectáculo. No era solo dinero, era la vergüenza y el dolor de sentirse utilizada por alguien a quien consideraba familia. ¿Qué se siente al descubrir que quien te juró fidelidad te estaba desfalcando sistemáticamente, con papeles que lo demuestran? La descarga de la verdad fue brutal. Su asesora, junto a ella, revisaron minuciosamente cada cifra, contrato y movimiento bancario, encontrando algo escalofriante. Existían cuantiosas sumas de dinero, pagos recibidos por servicios de Belén, campañas de publicidad, apariciones televisivas y exclusivas, que simplemente no habían sido facturados a nombre de la colaboradora. Toño Sanchis cobraba íntegramente, y, en lugar de transferir el porcentaje legítimo a Belén, quedándose con su comisión del 20%, una parte sustancial, millonaria, de esos fondos desaparecía. Se esfumaba en un laberinto de cuentas opacas y justificaciones vagas, dinero que se diluía sin dejar rastro en las cuentas de su legítima dueña. Belén Esteban, inmersa en su propia batalla personal, no se enteraba de nada. Un escenario perfectamente orquestado para la Nestevante Diedes, enteride redenade Diedes, enteride Diedes, perpetración del fraude más descarado. Este no fue un descubrimiento repentino para los directivos. Ellos sospechaban desde hacía tiempo, pero el momento de la intervención se escogió con una calculada precisión. Pueden sentir la impotencia y la rabia de una persona engañada de tal forma, con su vida y patrimonio en juego, por quien debía protegerla y no saquearla. La revelación, aunque demoledora para Belén,
fue estratégicamente temporizada por los dueños de la fábrica de la tele. Su motivación, aunque presentaba un halo de protección, también respondía a intereses puramente empresariales, y esto no puede ser ignorado. En aquel momento, la ruptura de Belén con Toño Sanchis les venía como anillo al dedo, porque eliminaba al intermediario que encarecía los contratos y les permitía negociar directamente con la protagonista, logrando condiciones más ventajosas para la productora. Su objetivo era, sin duda, reducir el caché de Belén Esteban, y la jugada le salió redonda, demostrando que en el mundo del espectáculo, las alianzas son a menudo frágiles y movidas por el pragmatismo financiero. Pero el calvario personal de Belén no había hecho más que comenzar. La indignación, la furia y la sensación de traición fueron tales que, como todos recordamos, inició una batalla legal feroz, un grito de justicia que resonó en la prensa del corazón, una catarsis pública que desveló el lado más oscuro de la industria. ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas y los focos, cuando la lealtad se vende al mejor postor y la amistad se convierte en una máscara del engaño? Me han robado, me han estafado. Eran las consignas de una Belén destrozada pero decidida a llegar hasta el final, una declaración de guerra contra su antiguo socio que capturó la atención del país. Se inició entonces el juicio por la vía civil, un proceso arduo y lleno de tensiones, donde se dirimieron las responsabilidades económicas y se desgranaron las pruebas del desfalco. Cada vista, cada declaración, se convertía en un nuevo capítulo de este drama que mantenía a la audiencia pegada a las pantallas. La resolución fue clara y contundente. Belén Esteban obtuvo una victoria rotunda, una sentencia favorable que no dejaba dudas sobre la culpabilidad de Sanchis. Logró el embargo de la vivienda de Toño Sanchis, una medida drástica para recuperar parte del dinero sustraído. Aquella casa familiar, el hogar donde residía con su esposa e hijos, fue arrebatada, un símbolo brutal del inicio de su caída y del peso de la justicia. Parecía que Toño había tocado fondo, que el golpe era definitivo, una humillación pública que muchos consideraban suficiente castigo. ¿Acaso la pérdida de la casa y la exposición pública de su fracaso no fue un castigo suficientemente severo para Toño Sanchis? En aquel momento, tras el veredicto civil y el embargo de su propiedad, el mundo del corazón especulaba sobre el final de Toño Sanchis. Muchos pensaron que había tocado fondo, que su carrera estaba finiquitada y que el escarnio público y la ruina material serían su última condena. Pero la realidad es más compleja y retorcida. Toño Sanchis no se desvaneció. Ha seguido trabajando. Aunque su círculo de representados se vio drásticamente reducido, su influencia evaporada y su credibilidad hecha jirones. La necesidad de subsistir, de rehacer su vida, lo impulsó a buscar nuevos caminos, siempre bajo la lupa de la opinión pública y con el estigma de la traición pegado a su nombre. Todos tenemos que trabajar, por supuesto, pero la pregunta subyacente era, ¿hasta qué punto la sociedad debe perdonar y olvidar actos de esta índole? La percepción general era que, si bien la pérdida económica era un golpe, la deuda moral y la confianza rota eran heridas mucho más profundas, que solo el tiempo, y quizás una justicia más contundente, podrían sanar. ¿Puede un hombre reconstruir su vida profesional y personal tras una caída tan abismal? ¿O el peso de sus actos lo perseguirá eternamente? Pero la sed de justicia de Belén Esteban trascendía la mera compensación económica. El dinero, o la deuda pendiente, ya no era su principal motor, aunque la cifra seguía siendo astronómica y continuaba sumando intereses por los daños. Su objetivo era mucho más profundo, una búsqueda de reparación moral que solo la vía penal podría ofrecer, una necesidad imperiosa de que la justicia se manifestara en su forma más severa. Una vez culminado el procedimiento civil, que le permitió recuperar parte de lo perdido y despojar a Sanchis de su patrimonio, Belén no dudó en escalar la batalla a la esfera criminal. El fin, ver a su exrepresentante entre rejas, que el sistema judicial reconociera la gravedad de los hechos no solo como un conflicto financiero, sino como un delito de lesa confianza. En el ámbito penal, la finalidad no es recuperar activos o compensaciones, sino sentar un precedente, hacer que el peso de la ley caiga con toda su fuerza sobre el culpable, imponiendo una pena privativa de libertad que sirva de ejemplo. ¿Es esta la lucha definitiva, la cruzada de Belén Esteban para que ningún otro artista sufra la misma traición a manos de un gestor sin escrúpulos? Y aquí es donde la situación se vuelve crítica y urgente para Toño Sanchis. Estábamos en vilo, esperando la postura de la Fiscalía, el organismo que, tras analizar pruebas y testimonios, determinaría la gravedad de los cargos y la posible condena. El dictamen de la Fiscalía era el termómetro de la contundencia de la justicia,
Y su voz ha resonado como un trueno que sacude los cimientos de este escándalo. Solicita nada menos que 3 años de prisión para Toño Sanchis. Esta petición se basa en delitos graves de apropiación indebida y administración desleal, que conllevan penas de cárcel. No hablamos de una multa o indemnización, hablamos de la posibilidad real de que Toño Sanchis pise la cárcel, un escenario impensable para un hombre de su perfil. El juicio penal es inminente, un punto de no retorno para quien se creyó por encima de todo. ¿Podemos siquiera imaginar el impacto de que un personaje público, tan vinculado a una estrella mediática, termine entre rejas por engaño y estafa, marcando un antes y un después en la industria? El próximo lunes, el destino de Toño Sanchis comenzará a sellarse en los tribunales, y el aire está cargado de una tensión palpable. La posibilidad de que este hombre acabe en la cárcel no es una quimera, es una amenaza real y concreta que pende sobre su cabeza como una espada de Damocles. Y aunque es cierto que uno nunca debe desear el mal a nadie, la realidad es que Toño Sanchis no actuó correctamente, no solo con Belén Esteban, sino que su conducta era reprobable con muchos otros, dejando un reguero de desconfianza. Quienes lo conocían saben que se creía un ser superior, por encima del bien y del mal, con una arrogancia desmedida que desafiaba cualquier norma ética o moral, una soberbia que le hacía sentir intocable. Este individuo caminaba por la vida con la convicción de una impunidad absoluta, pensando que sus estratagemas y manipulaciones nunca tendrían consecuencias reales. Pero la vida, o el destino, o como queramos llamarlo, siempre ajusta cuentas. El karma, ese equilibrio universal que muchos invocan, ha llegado para él de la manera más cruel y demoledora. ¿Es esta la inexorable factura de una vida de desafuero y arrogancia, la consecuencia de haberse creído impune frente a la ley y la moral? Aunque Sanchis ha logrado mantenerse a flote, dedicándose a labores similares con un círculo de representados reducido, su porvenir pende de un hilo, amenazado por la sombra inminente de la prisión, la humillación pública, la pérdida material de su vivienda familiar, y ahora, la amenaza real de la privación de libertad, componen un cuadro de dantescas proporciones para quien fuera un gestor influyente. Su nombre, antes asociado al éxito de grandes figuras, está ahora irrevocablemente ligado al escándalo, al fraude y a la traición. La opinión pública, a través de sus comentarios y debates en las redes sociales, ha sido implacable, dividida entre quienes sienten que el castigo ya es excesivo y quienes exigen la máxima severidad. El daño a su reputación es irreparable, y su caída sirve como un amargo recordatorio de que, incluso en el mundo de las celebridades, nadie está exento de rendir cuentas ante la ley por sus actos deshonestos. Este caso se ha convertido en una parábola moral sobre los peligros del poder y la codicia desmedida. ¿Podrá Toño Sanchis, tras esta condena social y posiblemente legal, alguna vez recuperar un atisbo de credibilidad en el difícil panorama del entretenimiento? Nuestra plataforma, como siempre, seguirá cada instante de este juicio con la máxima atención, porque su desenlace es de una trascendencia capital no solo para los implicados, sino para la moral del espectáculo y la ética profesional. Es un caso que definirá los límites de la confianza y la responsabilidad en las relaciones profesionales, un precedente judicial que podría redefinir para siempre la forma en que se manejan los asuntos entre artistas y sus representantes. ¿Será este el golpe definitivo, el castigo más severo y ejemplar para un individuo cuya reputación ya está hecha añicos, o la justicia aún se mostrará indulgente? La cuestión no es baladí, y las opiniones se dividen entre quienes claman por piedad y quienes exigen una condena sin fisuras. Muchos consideran que la pérdida de su patrimonio y el embargo de su hogar ya fue una punición suficiente, un escarmiento que, aunque doloroso, debería haber cerrado este capítulo tan amargo. ¿Debe la justicia, en este caso tan mediático, responder al clamor popular o ceñirse estrictamente a la fría letra de la ley? Sin embargo, otra corriente de pensamiento, a la que nos adherimos con firme convicción, sostiene que el robo, el engaño, el abuso de una posición de poder y confianza, debe tener consecuencias mucho más allá de lo meramente económico. Debe llevar consigo una pena que refleje la gravedad del delito y la traición más profunda a la confianza íntima. No hablamos de un simple error contable o mala gestión. Hablamos de una trama organizada para despojar a Belén Esteban de lo que legítimamente era suyo. Ya no estamos en el ámbito de las presunciones. La vía civil ha dictaminado la culpabilidad de forma irrefutable, demostrando con pruebas contundentes que Toño Sanchis robó. No es un presunto robo, es un robo probado en un tribunal. Ahora, la vía penal busca la justicia más cruda, la que encierra al culpable tras las rejas,
una reparación que la princesa del pueblo considera imprescindible para poder cerrar esta herida que aún sangra y para sentir que finalmente se ha hecho justicia en todos los sentidos, morales y legales. ¿Creen que la sociedad puede permitirse ignorar la verdad probada de un robo, dejando impune el agravio moral más allá de lo económico? Este juicio no es solo sobre Belén Esteban y Toño Sanchis, es un mensaje claro y contundente para todos aquellos que operan en las sombras del mundo del espectáculo, para esos lobos con piel de cordero que se aprovechan de la confianza y la vulnerabilidad de los artistas. Es una advertencia severa para los representantes, managers y asesores. El abuso de confianza, el fraude y el desfalco tendrán consecuencias graves, más allá de la devolución de un dinero que, a menudo, ya han malgastado. La sentencia que se dicte aquí sentará un precedente crucial, un faro que guiará las futuras relaciones profesionales y que, esperamos, blindará a muchas otras figuras públicas de caer en las garras de individuos inescrupulosos. La prensa, como vigilante de la verdad, tiene la responsabilidad de no cejar en su empeño de desvelar estas tramas, de sacar a la luz cada detalle, por incómodo que sea, para garantizar que la justicia no solo se haga, sino que también se vea hecha, inspirando confianza en el sistema. ¿Es este juicio el alba de una nueva era de transparencia y honestidad en el a menudo turbio universo de la fama y sus negocios ocultos? La maquinaria judicial se pone en marcha con la celeridad y la precisión que la trascendencia del caso exige. El tribunal examinará cada aspecto de la acusación, desde los registros contables manipulados hasta las declaraciones de testigos clave, pasando por la documentación que Belén Esteban aportó y que los directivos de la fábrica de la tele confirmaron. La defensa de Toño Sanchis se enfrentará a un muro de pruebas que, en la vía civil, ya demostraron su validez, y que ahora se refuerzan con la implicación de la Fiscalía. Se espera que el proceso sea intenso, con comparecencias que arrojarán más luz sobre los entresijos de esta relación profesional tóxica. Cada palabra pronunciada en la sala y cada gesto de los protagonistas será analizado con lupa por los medios y la audiencia. La tensión es máxima, porque no solo se juega la libertad de un hombre, sino también la reputación de una industria y la confianza del público en la justicia. Los pronósticos apuntan a un desenlace que pocos se atreven a vaticinar con certeza absoluta. ¿Están preparados para cada giro inesperado, cada revelación impactante que este juicio promete desenterrar, uno a uno, sin piedad? La pregunta clave que hoy flota en el ambiente, y que os planteamos a vosotros, nuestra querida audiencia, es la siguiente. ¿Creéis que, con lo sucedido en el ámbito civil, Toño Sanchis ya ha saldado su deuda con la justicia y con la persona a la que tanto daño infligió, o consideráis que el ingreso en prisión es la única y justa condena para sus actos? Vuestras opiniones son cruciales en este debate, un reflejo de lo que la sociedad espera de la justicia y de la... Compartid vuestros puntos de vista en la caja de comentarios que encontraréis justo aquí debajo. Vuestra voz es fundamental para entender la percepción social de este caso tan resonante y controvertido. La expectación es máxima, y cada perspectiva suma a la complejidad de esta trama que ha tenido en vilo a España entera. Es un momento crucial donde la opinión pública también juega un papel, no en la sentencia, pero sí en el debate ético que el caso plantea. ¿Qué dictará la balanza de la opinión pública, más allá de lo que decidan los tribunales, sobre el destino de Toño Sanchis? Mientras tanto, nosotros nos comprometemos a manteneros informados con una rigurosidad implacable, con la promesa de no dejar piedra sin remover en esta investigación. Permaneced sumamente atentos a este espacio, porque el próximo lunes os aguarda una sorpresa exclusiva en nuestra plataforma, un contenido que promete desvelar aún más detalles y perspectivas sobre este proceso judicial que mantendrá a todo el país en vilo y que podría cambiar el panorama de la prensa rosa para siempre. No dudéis que, contra viento y marea, y a pesar de cualquier intento de silenciarnos o desviar la atención, continuaremos cumpliendo nuestra misión de ofreceros la información más veraz y la crónica más detallada de los acontecimientos que marcan la actualidad. La búsqueda de la verdad es nuestro compromiso inquebrantable, una verdad que debe salir a la luz, cueste lo que cueste, para que la justicia impere. El silencio no es una opción cuando hay tanto en juego. ¿Están listos para la cruda verdad que sigue latiendo bajo la superficie de este escándalo sin precedentes, una verdad que podría sacudir los cimientos del corazón? Así que, queridos espectadores, la batalla legal entre Belén Esteban y Toño Sanchis alcanza su clímax absoluto. 3 años de cárcel solicitados por la Fiscalía para un representante que se convirtió en el verdugo de la confianza, de la mismísima princesa del pueblo. Lo que parecía un conflicto económico resuelto, se ha transformado en un drama judicial de consecuencias penales que nadie se atrevía a pronosticar.
Este lunes, el telón se alza en el juicio más esperado y trascendental de la Crónica Rosa, donde la traición más abyecta, el robo descarado y la avaricia sin límites se juzgarán sin concesiones. La sombra de la prisión se cierne sobre quien, en su momento, fue el pilar de una de las figuras más queridas de España, para luego convertirse en su mayor pesadilla financiera. Para no perderte ni un solo detalle de cómo esta historia de engaño y desfalco llega a su impactante final, con la posibilidad real y tangible de ver a Toño Sanchis entre rejas, una imagen que marcaría un antes y un después, suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa y activa todas las notificaciones. No te pierdas esta inexorable caída, el testimonio vivo de cómo la justicia, por fin y con todo su peso, le pasa factura al hombre que se creyó intocable. Hasta la próxima, y que la verdad prevalezca siempre en este espacio.